Muy buenas noches, queridos hermanos. El Señor nos bendiga. ¿Me escuchan ahí bien, mis queridos hermanos? Sí, muy buenas noches, hermano Carlos Andrés, Dios lo bendiga. Buenas noches para ustedes. Vamos a colocarnos de rodillas para poder iniciar con una oración, el estudio de este maravilloso libro. Les invito a que nos coloquemos de rodillas, por favor. Vamos a orar. Oremos. Amoroso y maravilloso Señor, Padre Celestial, nos presentamos delante de su presencia en esta hora, infinitamente agradecidos porque nos permite reunirnos nuevamente, Padre amor. Gracias infinitas le damos porque en su gracia y misericordia para con nosotros nos ha preservado la vida, nos permite una vez más darnos cita, así sea virtualmente, para poder conocer su verdad, para poder profundizar en ella, para entender, comprender y poner en práctica el mensaje que hemos de vivir, predicar, compartir con otras personas en este momento solemne en el cual nos encontramos. Amado Espíritu Santo, a usted acudimos en este momento para que pueda mm, regalarnos sabiduría, discernimiento, que podamos entender su verdad de una forma clara, que la podamos poner por obra y que de esa manera podamos ser fortalecidos en esta ciencia que es la ciencia de la verdad, la ciencia que conduce a la vida eterna. Permita, amado Espíritu Santo, que en cada uno de nuestros lugares podamos estar acompañados con los ángeles que están a su disposición y que de esa manera podamos todos estar en sintonía, que el ambiente sea el adecuado, el propicio para estudiar su palabra y que nuestras mentes estén realmente concentradas en poder entender la verdad para ponerla por obra. Se los pedimos no porque seamos dignos, sino en los méritos santos de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, queridos hermanos, qué bueno que nos podamos reunir nuevamente. Ya hace algunos días que habíamos realizado el último estudio. Sin embargo, siempre es un privilegio que podamos retomar el estudio de la verdad. Y en esta ocasión lo haremos con el capítulo número 12 del libro. Quienes tengan sus libros allí con ustedes, los invito por favor a que nos dirijamos a la página desde el capítulo 12, la página, perfecto, 157. Página 157 nos vamos a colocar y vamos a iniciar la lectura eh, en este momento. El mensaje del tercer ángel número 12. Pastor A.T. Jones, impreso en el Boletín Diario de la Conferencia General, 14 de febrero de 1893. La última noche concluimos que a fin de poseer la justicia de Dios, que es la lluvia tardía y que a su vez es la preparación para el fuerte pregón, es imprescindible que tengamos la mente de Cristo. Solo así es posible. Bueno, hoy vamos a continuar profundizando en esta maravillosa verdad, ¿no es cierto? Recuerden que estamos estudiando el mensaje a, a la iglesia, a la Odisea, ¿no es cierto? Que es un mensaje que precisamente nos prepara para la predicación de precisamente el mensaje del tercer ángel, ¿no es cierto? Y recibir el poder que solamente el Espíritu Santo puede otorgarnos. Así que vamos a continuar profundizando en esa verdad, pero allí es donde habíamos quedado, ¿cierto? Ese es precisamente el consejo que se nos da en las Escrituras. Dice Filipenses 2, haya en vosotros el mismo sentir o la misma mente que hubo en Cristo Jesús. Según ese pasaje, ¿cuál es el efecto que produce la mente de Cristo? ¿A qué lo llevó a él? A vaciarse de sí mismo, es la respuesta. Cuando su mente
esté en nosotros, ¿cuál será el efecto? El mismo, vaciarnos del yo. El primer pensamiento proporcionado por ese texto es que la mente de Cristo hace que se vacíe de sí mismo aquel que la posee. Cuando esa mente estuvo en Cristo, se vació de sí mismo. ¿Qué vino después? Dios lo llenó. Cuando esa mente que estuvo en Él está en nosotros, haciendo en nosotros lo mismo que hizo en Él, vaciarnos del yo, ¿qué va a ocupar el lugar? Dios en Cristo nos llenará. Entonces, mora en nosotros Dios en Cristo, pero eso expulsa al yo del camino. Para comenzar, ¿cuál es nuestra mente? Nuestra mente es la mente del yo. ¿Qué hace esa mente? Exaltarse. ¿Cuál es la mente con la que hemos de empezar? La mente natural. El hombre posee una mente natural y necesita poseer otra mente, la mente que hubo en Cristo. Pero esa mente que hubo en Cristo vacía solamente del yo a la persona en quien mora. Por lo tanto, puesto que de partida tenemos una mente y necesitamos tener otra, y dado que esa otra mente vacía del yo a aquel en quien mora, no es inevitable deducir que la mente natural que poseemos de partida es la mente del yo. Dios en el Edén dio al hombre su mente. ¿Puso Dios en él la mente del yo? Pregunta la congregación. Respondió no. ¿Qué mente había en el hombre? La mente de Dios. El hermano Hanskel nos ha ilustrado sobre la maravillosa sabiduría que había en Adán. Esa sabiduría que provenía de Dios era reflejada en la vida de Adán. Su mente, sus ideas, su esquema de pensamiento reflejaban al Hacedor. Cuando Dios lo hizo, hagamos al hombre a nuestra imagen, se refería a mucho más que la mera forma. Significa que si vosotros y yo hubiéramos podido conocer a Adán y Eva tal como salieron de la mano de Dios, habríamos visto reflejada la imagen de Dios e inmediatamente habríamos pensado en alguien detrás de ellos, alguien muy anterior y mucho superior a ellos, en Dios. Pero no permanecieron como Dios los había hecho. Dios les había hablado ciertas palabras, las palabras de Él, la expresión de su mente, sus pensamientos concernientes a ellos. Si hubiesen recibido esas palabras, si hubiesen retenido esas palabras y los pensamientos de Dios en esas palabras, ¿la mente de quién habrían retenido? La mente de Dios. Cuando Satanás vino y les dijo otras palabras expresando sus pensamientos y el producto de su mente, y ellos lo aceptaron y cedieron, ¿qué pensamiento recibieron y qué mente recibieron? La de Satanás, respondió la congregación. No tenemos por qué ir hasta las profundidades de las experiencias de Satanás. Bien sabemos lo que causó su caída, el orgullo. Pero el yo está, pero el yo está en la raíz del orgullo, está en la raíz de cualquier mal. Solo el yo produce el fruto del orgullo. Satanás miró a sí mismo antes de enorgullecerse de sí mismo. Si hubiese mirado al rostro de aquel que se sienta en el trono, nunca se habría vuelto orgulloso. Habría reflejado la imagen del que se sienta en el trono. De igual forma en que esa imagen se manifiesta en Cristo. Pero cuando desvió su mirada del rostro del que se sienta en el trono y la volvió hacia sí mismo, fue entonces cuando se sintió orgulloso de sí mismo, fue entonces cuando consideró la hermosura y su corazón se exaltó debido a su belleza, comenzando a darse el crédito de lo que él era. Otra vez hacemos énfasis en él. Lo que él era procedía de Dios, pero Lucifer se atribuyó a sí mismo el crédito de todo lo que era. ¿Acaso en ello no se consideró como si existiese por sí mismo, poniéndose de hecho en el lugar de Dios? Pero procedió del yo, que es el resumen de todo lo que importa. Dijo, seré como Dios, seré semejante al Altísimo, ocuparía el lugar de Cristo, y todo el que ocupa el lugar de Cristo se conoce en el lugar de Dios, porque Dios está en Cristo. Siendo eso así, siendo esa la mente de Satanás, cuando vino a nuestros primeros padres y ellos recibieron esa mente, ¿de qué mente se trataba? De la mente del yo.
puesto que es la mente de Satanás quien encarna al yo. Y les presentó la misma ambición que presentó ante sí mismo y que les hizo ser lo que es: no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él, hablando del fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Codiciable para qué? Para alcanzar sabiduría. ¿Para alcanzar sabiduría como quién? Como Dios. Seréis como Dios, sabiendo más de lo que ahora sabéis, conociendo tales y tales cosas. Oh, sí, ese árbol es deseable para proporcionarme ese conocimiento, esa sabiduría. Y ese árbol es el canal mediante el cual puedo alcanzar ese objeto de ser como Dios. Así, ¿cuál es la mente que hay en nosotros? El yo. La mente natural es la mente de Satanás, la del yo. El Señor no los abandonó. De haberlo hecho, nunca habrían podido haber en la mente de ningún ser humano en este mundo otro impulso distinto del de Satanás mismo, ya que la mente natural es toda ella del yo y de Satanás. Pero Dios dijo: desharé eso. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Dios puso allí la enemistad, el odio contra el poder de Satanás y el aborrecimiento hacia las cosas que caracterizan esa mente. Dios ha implantado allí esa enemistad, y esa es la fuente de todo impulso hacia el bien, hacia la rectitud y hacia cualquier cosa noble que exista en la mente del hombre, de hombre alguno en este mundo. Bien, vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí y vamos a mencionar que, a pesar de que las palabras que el pastor Atillón se está utilizando son un poquito, digamos, específicas, ¿no es cierto? Hablando de la mente, del yo, es una, digamos, expresión que él le da, ¿cierto? Hablando de la mente natural, pues lo que estamos encontrando aquí no es otra cosa sino el estudio que venimos realizando acerca de, bueno, nuestra naturaleza hoy en día, después de el pecado de nuestros primeros padres, ¿no es cierto? Y la naturaleza con la que Adán y Eva salieron de las manos del Creador. Si bien eh, era posible para Adán y Eva pecar, ¿no es cierto? Ellos salieron de las manos del Creador, de nuestro Dios, con una naturaleza santificada, ¿no es cierto? Con una naturaleza con inclinación hacia lo santo, hacia lo bueno, hacia lo correcto. Y se gozaban, ¿no es cierto? En estar delante de la presencia del Señor. Bueno, nosotros hoy tenemos una naturaleza con una tendencia hacia lo malo, pero alabado sea el nombre del Señor, que eso no quiere decir que debamos vivir en derrota o de vivir en esclavitud, sino que el Señor ha prometido que Él puede cambiar nuestra naturaleza, ¿no es cierto? Que Él puede cambiar nuestro comportamiento, nuestra mente, nuestros deseos, que Él puede transformar nuestra experiencia, ¿cierto? Pero para que eso sea posible, debemos despojarnos del yo por completo. Es lo que está mencionando el pastor A.T. Jones, y permitir que sea Cristo quien habite en nosotros, quien more en nosotros, quien coloque el mismo sentir que había en Él, y que de esa manera nosotros podamos tener una transformación, o esa transformación tan anhelada, ¿cierto? Pero es exactamente lo mismo que hemos venido estudiando en otros espacios, claro está. Ahora, eh, él continúa diciendo: pero cuando Dios pone allí ese odio al mal, pone asimismo el deseo de algo superior al mal que aborrecemos. Pero ¿qué es ese algo mejor? ¿Cuál es el objeto de ese deseo? Jesucristo. Jesucristo y su presencia, la mente de Dios, vuelve al lugar del que fue desalojado. La imagen de Dios vuelve al lugar del que fue borrada por ese engaño de Satanás. Cristo es la imagen de Dios, la imagen expresa de su persona, y cuando recibimos a Jesucristo en su plenitud, la imagen de Dios retorna al lugar que le corresponde.
Por lo tanto, cuando Dios implanta esa enemistad, devuelve a la voluntad su libertad de elección, de forma que el hombre puede elegir esa otra mente. Satanás trata de la luz que alumbra, perdón, se trata de la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Si el hombre sigue esa luz, encontrará a Jesucristo, tal como lo hizo Abraham, Cornelio y cualquiera que haya seguido ese rayo de luz. Así, Él es el deseado de todas las gentes, como dice Ageo 2:7, y ese es Cristo. El que encuentra ese odio al mal, ese deseo de algo mejor, ese deseo de hacer el bien, ¿está ya haciendo el bien? No. ¿Es capaz de efectuar el bien al que es impulsado? No. ¿Qué dice Romanos 3:10? No hay justo ni aun uno. Y el versículo 12, todos se desviaron, se echaron a perder, no hay quien haga lo bueno, no hay ni a uno. ¿Eso es cierto? La congregación respondió sí. Entonces, ¿cómo podemos hablar de un pagano haciendo el bien? ¿Hace el bien? No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Una voz dijo, si un hombre tiene a Cristo puede hacer el bien, pero si tiene a Cristo ya no es pagano. Estamos hablando de los paganos. No, incluso eso es innecesario. No necesitamos ir a los paganos a inquirir. Nos basta con ir a los judíos. Aquí hay uno que fue judío como vosotros y yo. Romanos 7:14 dice, sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado, hablando Pablo, ¿no es cierto? La mente carnal es la mente natural. ¿Qué mente es esa? La de Satanás, la del yo. Bien, leamos más. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. ¿Qué es eso que hace aún detestándolo? ¿El bien? No, el mal, la injusticia. ¿Qué es lo que quiere hacer? El bien. ¿Qué es lo que en realidad hace? El mal. ¿Qué es lo que detesta? El pecado. Detesta el mal, el error, la iniquidad. Pero, ¿qué es lo que hace? El mal, lo incorrecto. Así, ¿cuánto bien es capaz de realizar el hombre natural por sí solo? Ninguno. Aunque odie el mal, ¿cuánto bien hace? Ninguno. Desearía hacerlo, pero ¿cuánto del bien que desea logra hacer? Ninguno. ¿Es así? Así es. Así lo declara la Biblia. Entonces, ¿qué sentido tiene que alguien hable de un pagano haciendo el bien o del judío haciendo el bien o de cualquier hombre que tenga solo la mente natural y que por lo tanto es un hombre natural? ¿Podría hacer el bien? No estamos hablando aquí de lo que el hombre conoce, tampoco de si tiene o no impulsos hacia el bien. No es esa la cuestión. Sintió esos impulsos todo el tiempo, ¿no es así? Tuvo el conocimiento del bien en la medida en que aborreció las cosas malas que hacía. Ahora, pensad en esto. Aquí está el hombre natural, un hombre como vosotros y yo, y como cualquier otro que haya nacido en este mundo. Tenía impulsos hacia el bien, tenía el conocimiento del bien, aborrecía el mal, pero ¿qué es lo que hacía? No. ¿Pero es lo que hacía? No. ¿Qué es lo que pensaba? Ni qué es lo que conocía, sino qué es lo que hacía. El mal. ¿Hacía alguna otra cosa que no fuese el mal? No. ¿Sabía que había algo mejor? ¿No es así? Sí. Pues bien, no intentemos hacer pasar nuestro buen saber como si fuese buen hacer. No confundamos lo que conocemos con lo que hacemos. Conocer lo recto no es lo mismo que obrar rectamente. Así pues, no hacía ningún bien. ¿De quién se trata? De el hombre natural, de vosotros y de mí. ¿Soy yo? Sin la mente de Cristo, ¿soy yo? Sí. Por lo tanto, aunque profese creer en Cristo, si no tengo la mente de Cristo,
¿Soy yo? Sí. ¿Sois vosotros? También. Bien, pues entonces vayamos juntos. Bien, vamos a volver a hacer otro paréntesis, ¿no es cierto? Y después de haber hecho, digamos, la reflexión respecto a las naturalezas, ahora el pastor Jones, ¿no es cierto? Estaba diciendo que existe una diferencia muy clara entre mm, saber qué es bueno y hacer lo bueno, ¿cierto? Es decir, existe una diferencia muy clara, muy específica respecto a llamarnos cristianos, pero ser realmente seguidores de Cristo, ¿cierto? Nosotros podemos llamarnos cristianos, pero nuestra naturaleza con tendencia al pecado puede estar liberada y simplemente estamos obrando según nuestras inclinaciones naturales. Sin embargo, la única forma que existe de que nosotros obremos, no sepamos o no conozcamos, sino que obremos de una forma diferente, es que eh, Cristo tome posesión de nuestra mente, de nuestro intelecto, de todo lo que nosotros somos, que a través de la obra del Espíritu Santo pueda transformar nuestra mente y entonces solo de esa manera comenzaremos a dar frutos según esa transformación, ¿cierto? No podemos pretender tener los frutos solamente con el conocimiento, es necesario que Cristo se adueñe de nuestra propia experiencia. Ahora, si reconocemos que sin importar cuál sea la nacionalidad, sin importar cuál sea la profesión de religión, sin importar cuál sea la expresión que utilicemos externamente, sin Cristo solamente somos, digamos, mm, presa del yo, como lo expresa Pablo. Entonces, lo único que hay que hacer es que juntos vayamos a aquel que nos puede ayudar, que nos puede transformar, que puede cambiar aquellas tendencias decadentes y santificarlas realmente. El pastor Atillón dice, vayamos juntos. Ahora, el texto bíblico dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello. Dije que no lo quería hacer, dije que lo detestaba y aseguré que nunca volvería a hacerlo, pero lo hice. Así, cuando lo detesté y decidí y volví a decidir que nunca más lo haría, y sin embargo lo hice, ¿qué me estaba sucediendo? Que tenía el conocimiento, pero no el poder para actuar. El Evangelio de Cristo, que es Cristo en vosotros, eso es poder. Es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Vamos a subrayar esta parte, ¿no es cierto? El Evangelio de Cristo, que es Cristo en vosotros, eso es poder. El poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Es el único que puede obrar la transformación tan anhelada, como lo mencionábamos hace un momento. Ahora, resulta pues que el hombre natural no es libre. ¿Os parece que lo es? No, no está en la condición de poder hacer aquello que querría, incluso según el intelecto entenebrecido que posee. Es decir, a pesar de sus limitaciones en lo poco o en la corta percepción que el hombre natural tiene, lo que puede llegar a considerar como bueno, ni aun eso lo puede llegar a efectuar por sus propias fuerzas. No puede vivir ni siquiera a la altura de su propia norma. Pero eso que él quisiera hacer, tal como él lo ve, ¿eso es lo que Dios quiere que él haga? No, respondió la congregación, y podremos decir nosotros, no necesariamente. Y de la forma en que Dios quiere que lo haga, una vez más, no. ¿Cuál es la práctica del bien que hemos de tener? Pues no nuestra propia norma, claro está, sino la que Dios ha expresado claramente en su palabra. Si, puesto que es la justicia de Dios la que hemos de tener y la justicia es la práctica del bien,
Incluso con la luz que Dios ha hecho brillar en nuestros corazones, nuestra comprensión es extremadamente lenta. Por lo tanto, ¿dónde está la práctica del bien de cualquier hombre en este mundo que no tenga la mente de Cristo? Bueno, simplemente nos quedamos a mitad de camino, ¿no es cierto? Y quedarse a mitad de camino es una pérdida absoluta. Es decir, a pesar, ¿cierto?, de que nosotros podamos pretender por nuestros propios medios alcanzar la norma, pues nos estaremos equivocando en la medida en que no acudamos a Cristo. Ahora, capítulos anteriores nosotros estuvimos hablando acerca de realmente qué es la justicia de Cristo y qué es vivir su justicia, no nuestra propia justicia, ¿no es cierto? O no tejer hojas de higuera para nosotros mismos. Eso ya lo habíamos mencionado. Ahora, sin importar cuánto nosotros hayamos avanzado en este proceso, lo que el pastor A.T. Jones está mencionando es, no podemos quedarnos con nuestra propia percepción del bien. No basta. Sería utilizar nuestra propia justicia queriendo alcanzar la salvación, ¿no es cierto? Y eso no puede ser una realidad. La única forma de que nosotros podamos alcanzar dicha salvación es a través de la justicia de Cristo, permitiendo que Él viva en nosotros y que su norma, expresada claramente en su palabra, pueda ser nuestra norma, ¿cierto? Nuestra guía irrefutable de la verdad. Ahora, eh, todo lo que esté por fuera de eso, pues no hace las veces, no cumple el propósito. El texto continúa diciendo, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Qué es lo que está en nosotros? El querer hacer el bien. ¿Qué fue pues lo que logró la implantación de esa enemistad contra Satanás? ¿No es acaso poner al hombre en libertad para elegir? Sí. ¿Fue algo más que eso? No. Pensad detenidamente en esto, en este punto. Por supuesto, hay otras cosas más, pero ¿logró eso capacitar al hombre para hacer lo correcto y glorificar a Dios? ¿Logró algo más que no fuera devolverle la libertad para que pudiera elegir a qué amo serviría? No. ¿Puso allí la enemistad y le dio el conocimiento de algo mejor? Y de algo mejor. Proporciona el odio al mal, lo guía hacia lo bueno, pero ¿lo capacita para hacer lo bueno? No, ya habíamos estudiado e incluso señalado dónde está el poder. Ahora otro pensamiento. Odia el mal y declara que no volverá a hacerlo. Sin embargo, en contra de su voluntad y de todo cuanto se propone, lo practica. Entonces, ¿qué es y quién es el que lo comete realmente? La congregación respondió, el pecado que mora en mí. ¿Quién es el que rige? Satanás. ¿Quién es el amo de ese hombre natural? Satanás. Cuando el hombre es liberado de esa mente carnal, de esa mente del yo y de Satanás, ¿quién controla su mente? ¿Quién es ahora su amo? Es Cristo. Él es quien lo libera. Es Cristo Jesús. Cuando somos liberados de la servidumbre de Satanás, somos hechos siervos de otro amo. La servidumbre a Satanás es esclavitud y ruina. La servidumbre a Cristo es libertad y vida eterna, alegría eterna y prosperidad eterna. Bueno, es necesario que nosotros deseemos con todo nuestro corazón servir a Cristo, ¿cierto? Y que en esa servidumbre podamos tener libertad, vida eterna, alegría eterna y prosperidad eterna, ¿cierto? Alguien se podrá preguntar cómo a través del servicio podemos llegar a ser libres, ¿no es cierto?
Bueno, responderíamos así como lo estudiamos en capítulos anteriores, perdiéndolo todo podemos llegar a tenerlo todo en Cristo Jesús, ¿no es cierto? Avancemos algo más en ese pensamiento. Cuando teníamos la mente de Satanás y él era el amo, decíamos que no haríamos esas cosas malas, pero es precisamente lo que hacíamos. ¿Quién obraba? El pecado que mora en mí. Decíamos que haríamos este y aquel bien, pero no lo llegábamos a hacer. ¿Quién lo impedía? Satanás. Pero ahora en Cristo estamos libres de él. Tenemos la otra mente, la mente de Cristo. Decimos que haremos esto. ¿Quién lo efectúa? Cristo. Cuando estábamos en nuestra mente natural y no queríamos hacer, Satanás lo hacía en nosotros. Cuando tenemos la mente de Cristo y decidimos hacer, ¿quién efectúa? Cristo. Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Volveremos en otra ocasión al tema en mayor amplitud, pero ahora quisiera exponer el pensamiento ante vosotros. No hago el bien que quiero, dice el texto, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pues según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley en mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cuál es la condición del hombre que tiene solo la mente natural? Miserable. Sí, y en cautividad. Cuanto mayor sea el odio al mal, más miserable su condición, ya que no existe liberación de este estado en cualquier cosa que el hombre pueda hacer por sí mismo. ¿Quién librará? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro, el Señor nuestro. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En la medida que Cristo gobierne nuestra mente, que moldee nuestros pensamientos y que dirija nuestras acciones, podremos ser libertad. Podemos tener libertad. Estando en Él, pues no hay condenación para nosotros. Ahora, Romanos 8:6 al 7 dice, la intención de la carne es muerte. ¿Cuál es la condición de ese hombre que posee solamente la mente natural? Bueno, habíamos dicho anteriormente, muerte, perdón, miserable, pero realmente aquel que eh, lucha, intenta, quiere vencer lejos de Cristo, pues no tiene otra condición sino la muerte. Ahora, el texto continúa diciendo más, la intención del espíritu, vida y paz. ¿Es que la mente carnal, la mente natural, está en enemistad contra Dios? Congregación, no, es enemistad contra Dios. No es solo que esté enemistada contra Dios, sino que es en ella misma enemistad. La intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley hasta que el hombre se convierte. Congregación, ni tampoco puede. ¿No puede? ¿No puede Dios sujetar esa mente carnal a su ley? Congregación dice no. ¿No puede Dios sujetar esa mente natural que está en mí y en vosotros a su ley? La congregación dice no. ¿Qué es esa mente? La enemistad contra Dios. ¿No puede Dios hacer que eso que es enemistad contra Él se convierta en amor hacia Él? La congregación respondió no. Ese es el punto importante. Si estuviera enemistada, entonces cabría la reconciliación, ya que se podría identificar el elemento causante de la enemistad. Una vez eliminado, se podría reconciliar lo que había estado enemistado. Nosotros estamos enemistados, estamos en enemistad. Cuando Dios quita la enemistad, quedamos reconciliados. Pero en ese asunto de la mente carnal no se trata de que haya algo interpuesto, es la mente misma lo que es enemistad.
Esa es la raíz. Así, no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Lo único que cabe hacer con ella es destruirla, desarraigarla, barrerla, aniquilarla. ¿De quién es esa mente? De Satanás. Esa es la mente del yo y eso proviene de Satanás. Así, ¿qué puede hacer un hombre en lo relativo a la justicia? ¿Qué puede hacer en él incluso en el terreno de la justicia mientras esa otra mente no esté allí? La congregación, nada. Pues bien, esa es la mente que posee toda la raza humana. Veamos ahora cómo esa mente carnal, ese hombre natural, opera en lo relativo a la justicia y la justificación. Bien, nosotros hemos tenido la maravillosa oportunidad, antes de continuar, mis queridos hermanos, de leer, ¿no es cierto? Y de estudiar respecto a la naturaleza mm, que nosotros mismos poseemos. Lo hemos, digamos, estudiado en el contexto de la naturaleza que Cristo asumió cuando vino a esta tierra. Pero ya para este punto debería ser claro para nosotros que el poseer una naturaleza pecaminosa o una naturaleza con tendencia al pecado no es lo mismo que ser pecadores por naturaleza, ¿no es cierto? Eh, ahora, hay algunas pasiones, ¿no es cierto?, que deben ser controladas, ¿no es cierto? Y hay otras pasiones que deben ser destruidas o desarraigadas, ¿no es cierto? Cuando aquellas pasiones naturales por nuestro mal proceder han sido pervertidas, ¿no es cierto? Esas pasiones deben ser desarraigadas, deben ser aniquiladas, deben ser trituradas. No hay un término medio, ¿cierto? Aquellas pasiones mm, mm, digamos, están presentes en nuestra experiencia, resultado de el pecado que nosotros hemos cometido, no basta con simplemente aplacarlas, ¿cierto? Sino que deben ser eliminadas por completo. Bueno, venimos estudiando, ¿no es cierto?, que es la única forma de realmente experimentar y vivir la justicia de Cristo es permitiendo que Él eh, se apodere de nuestra experiencia, se apodere de nuestra mente y que haya en nosotros ese mismo sentir, ¿no es cierto? Es decir, que Cristo Jesús pueda hacer en nosotros todo y que pueda guiar y dirigir cada parte de nuestra experiencia. El pastor A.T. Jones está haciendo referencia a que no puede haber una entrega parcial, ¿cierto? No puede haber una entrega mm, con reservándose algunas partes, sino que es necesario que desechemos por completo el yo y que permitamos que Cristo se apodere de nuestra experiencia para que de esa manera nuestras pasiones naturales puedan ser controladas, así como Cristo controló las suyas, y nuestras pasiones degradadas o depravadas, ¿no es cierto?, puedan ser eliminadas, que no estén presentes en nuestra experiencia, así como nunca estuvieron presentes en la experiencia de Cristo Jesús, ¿no es cierto? Ahora, vamos a continuar leyendo. En Romanos 1, 20 al 22, leemos esto. Lo invisible de él, su eterno poder y su deidad se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa, ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios. ¿Quién fue el primer habitante de este mundo que profesó seguir la sabiduría según el impulso de yo por sugerencia de Satanás? Fue Eva. Fue la primera en procurar un tipo como ese de sabiduría. ¿Qué obtuvo con ello? Necedad. Y todos estamos allí. ¿Quién dirige la mente natural? Satanás. ¿Quién opera en ella? Satanás. Entonces, cuando aquellos de los que habla aquí Pablo se apartaron de Dios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles, lo que hicieron fue establecer el paganismo. En el capítulo 15 de Declive y caída del Imperio Romano de Gibbon, leo.
En su elevada búsqueda, su razón fue frecuentemente guiada por su imaginación y su imaginación motivada por su vanidad. Observar eso. La razón, ¿de qué tipo de mente? De la mente carnal, guiada por la imaginación. ¿De qué tipo de mente? De la misma mente carnal. ¿Y su imaginación movida por qué tipo de mente? La mente carnal. ¿Acaso no es esa exactamente la mente de Satanás? La vanidad fue la raíz de su búsqueda y el yo la raíz de la vanidad. El que sigue es uno de los mejores comentarios que podéis encontrar sobre ese texto en la Biblia, de la Biblia. Percibieron complacidos las dimensiones de sus poderes mentales. Ejercieron las diversas facultades de la memoria, la fantasía y el juicio según las más profundas especulaciones o las ocupaciones más importantes, reflejándolas en el deseo de fama, lo que los transportó a las edades futuras, mucho más allá de los límites impuestos por la muerte y el sepulcro. No estuvieron dispuestos a confundirse con las bestias del campo o a suponer que un ser hacía cuya dignidad profesaban la más sincera admiración pudiera no ser más que una diminuta mancha sobre la tierra de unos pocos años de duración. ¿Qué es lo anterior sino una descripción de la carrera que emprendió Satanás? Su imaginación motivó a su raciocinio y su vanidad motivó a su imaginación. Vio, como vio con complacencia las dimensiones de los poderes de su propia mente. Su deseo de fama eclipsó a su anterior búsqueda de la gloria de Dios y no estuvo dispuesto a aceptar que un ser, él mismo hacia suya, mm, hacia cuya dignidad tan sinceramente admiración cultivaba, pudiera ser confinado y subordinarse a un lugar en el universo de Dios. ¿No es esa una descripción exacta de la raza humana en su paganismo, según la pluma de un filósofo, según el punto de vista meramente del hombre? ¿Podéis imaginar una descripción más clara del proceder de Satanás en su curso original? Sigue diciendo, animado por esa favorable impresión, convocó en su ayuda a la ciencia, o más bien al lenguaje de la metafísica. Descubrieron pronto que, puesto que ninguna de las propiedades de la materia se aplicaba a las operaciones de la mente, el, entre comillas, el alma humana debía, en consecuencia, ser una sustancia distinta del cuerpo, algo puro, simple y espiritual, no sujeto a la disolución, susceptible de un grado mucho mayor de virtud y felicidad tras haberse liberado de su prisión corporal. A partir de eso, de esos sofisticados y nobles principios, los filósofos que andaban en las huellas de Platón dedujeron una conclusión muy injustificada, puesto que aseveraron no solo la futura inmortalidad, sino la eternidad pretérita del alma humana, que estuvieron presos a considerar como una porción del espíritu infinito que existe por sí mismo, al cual impregna y sustenta el universo. Es decir, error tras error, ¿cierto? Lo mismo que condujo a el pecado de Satanás es lo que ha estado dirigiendo al hombre carnal o al hombre natural en muchos de sus falsos pensamientos, razonamientos, ideas vanas, y eso ha traído, digamos, conclusiones fácilmente identificables a lo largo de los años. El paganismo, la primera de ellas, pero muchas otras ideas extrañas, pero que han sido llegadas a considerarse como verdad, como la inmortalidad del alma o el poseer, digamos, un alma, entre otros muchos errores, ¿cierto? Pero estamos viendo a través de las expresiones de estos filósofos, ¿no es cierto? Y de estos historiadores, como el origen de todo, pues, se encuentra tal como se expresa en las escrituras, ¿no es cierto? Es cuando no permitimos que sea Cristo quien dirija nuestros pensamientos, sino que sin despojarnos de yo, permitimos que esas ideas
o esos pensamientos, digamos, dirijan nuestro accionar. Ahora, ¿quién es el que está detrás de todo esto? Pues Satanás, ¿no es cierto? ¿Qué es eso sino la mente de Satanás? Existir por él mismo como Dios, ser igual a Dios. ¿Qué es eso sino la acción en el hombre de esa misma mente que desarrolló Lucifer en el cielo al codiciar la igualdad con Dios? Tal es la mente natural. Es el tipo de mente que es natural en todo ser humano en el mundo y es la mente de Satanás. Se trata de la operación de esa mente natural en abierto y desafiante paganismo. Por lo tanto, no están todos necesitados de otra mente, la mente de Cristo, que lejos de ambicionar la igualdad con Dios, se caracteriza por la abnegación, por el vaciarse de uno mismo. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. Hemos examinado la idea pagana en su realidad y crudeza. Analicemos ahora eso mismo tal como se lo presenta ante el mundo bajo el disfraz de justificación por la fe. Recuerden que de esto hemos hablado, ¿no es cierto? De cómo podemos estar creyendo, vivir este mensaje de la justificación por la fe, pero no estar haciendo otra cosa sino construir hojas de higuera. Y es así como se manifiesta en el papado, dado que el papado es la encarnación misma de Satanás y su mente del yo. Se opondría y exaltaría contra todo lo que se llama Dios o que se adora, según 2 Tesalonicenses 2:4. Y todo ello bajo el nombre y la forma del cristianismo, a modo de falsificación de la verdad. Tengo un libro titulado Creencia Católica. Lleva el sello John Cardinal McCloskey, arzobispo de Nueva York, y Henricus Eduardus Card, Archip, West Monastery. Lo ha escrito el muy reverendo Joseph Fa Di Bruno, rector general de la Sociedad Pía de las Misiones, Iglesia de Salvatore en Onda, Ponte Sisto, Roma, y la Iglesia Italiana de San Pedro, Ayton Garden, Londres, editado por el reverendo Luis Lambert, autor de Notes in Ingersoll. Llega con la aprobación de la jerarquía en este país. Va a leer un texto católico escrito por, digamos, personas de autoridad dentro de ese sistema. Leeré algunas cosas de él y a fin de que podáis tener ambas, la verdadera justificación por la fe y la falsificación de la misma, uno al lado de la otra, leeré también lo que Dios dice en el camino a Cristo. También está en los testimonios y en toda la Biblia. Quiero que conozcáis cuál es la idea católica romana sobre la justificación por la fe, ya que he tenido que hacerle frente entre profesos adventistas del séptimo día en los pasados 4 años. Esas cosas, esas mismas expresiones que contiene el libro católico que os traigo acerca de la justificación por la fe y de cómo obtenerla, son las mismas expresiones que profesos adventistas del séptimo día han manifestado como siendo justificación por la fe. Quiero saber cómo vosotros y yo ¿cómo podemos vosotros y yo llevar un mensaje a este mundo advirtiéndole contra la adoración de la bestia, mientras que abrazamos en nuestra propia profesión las doctrinas de la bestia? ¿Será esto posible? Por supuesto que no, imposible. Así llamo esta noche vuestra atención a fin de que podáis verlo tal cual es. Y de ese modo, viendo de qué se trata, viendo que es papal, que es de la bestia, lo desechéis totalmente, incluso si no estáis preparados para creer en la justificación por la fe. Incluso aunque no podáis verla, tal como sucede a algunos, de la forma en que Dios la da. Si queda demostrado que es papal, espero que aquellos que la han sostenido o expresado de algún modo estén dispuestos a desecharla. Leo en la página 74 del libro. Bien, antes de que iniciemos, ¿no es cierto? Vamos a hacer un pequeño resumen aquí, porque creo que esta parte que vamos a iniciar
es preciso que la estudiemos en otro espacio, ¿cierto? Que la podamos mirar, digamos, en toda su extensión en en el siguiente espacio que podamos reunirnos. El pastor A.T. Jones ha iniciado en el mismo punto o inicia el capítulo en el mismo punto donde habíamos finalizado anteriormente. Y ese punto es necesario que nosotros podamos revestirnos de la justicia de Cristo y que podamos abrazar realmente el mensaje de la justificación por la fe. Pero ese mensaje de la justificación por la fe que nos habilita para recibir la lluvia tardía y que por ende nos capacita para el fuerte pregón de este mensaje del tercer ángel, ¿cierto? Esa justicia de Cristo, ese mensaje de la justificación por la fe, es un mensaje que precisamente es único y que no tiene dobleces, ¿cierto? Que no puede ser cambiado ni presentado en términos humanos. Ahora, el capítulo hizo una primera parte, de pronto un poquito de preguntas y respuestas y como algunas ideas expresadas en términos un poco únicos, digámoslo así, un poco específicos, ¿no es cierto? Utilizando algunos términos muy particulares, como lo hace A.T. Jones, ¿cierto? Pero en términos muy generales, nosotros decíamos que para que pudiéramos experimentar la justicia de Cristo, para que comprendiéramos y abrazáramos el mensaje de la justificación por la fe, pues realmente la única forma de proceder es que Cristo pueda adueñarse de nuestra propia experiencia, ¿no es cierto? Que pueda establecerse en cada una de nuestras vidas y que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, es decir, su misma mente, y que eso pueda cambiarlo todo, desechando aquellas, digamos, tendencias naturales, perdón, sometiendo aquellas tendencias naturales y desechando aquellas tendencias pervertidas que por nuestra propia experiencia hemos cultivado, ¿cierto? No existe otra manera, no existe otra manera. Entonces, en ese orden de ideas, hemos tomado esta primera parte del capítulo para hablar respecto a qué es lo que pasa cuando no es Cristo el que está en nuestra mente, sino que es el yo natural, ¿cierto? Y cómo Satanás utiliza, ¿no es cierto? Esa debilidad que hay innatamente ahora en nosotros y nos aleja, nos desvía, nos confunde y ha llevado a muchos hombres, ¿cierto? En el pasado, no solamente andar por sus propios caminos o por el camino que Satanás ha trazado, sino que ha llevado a que cometan los mismos errores que él cometió, ¿no es cierto? Y que dieron origen a su pecado. Eh, Eso, hablándolo desde el punto de vista, digamos, externo, ¿no es cierto? Diciendo, bueno, eh, uno de los principales errores que ha surgido de ese yo exaltado, pues ha sido el paganismo, ¿cierto? Pero además del paganismo, pues han surgido muchas ideas filosóficas, académicas, eh, ocultas en el disfraz de la ciencia que no hacen otra cosa sino impedir que Cristo Jesús pueda, digamos, adueñarse de nuestra experiencia y que exaltan el yo de cualquiera de sus formas, ¿cierto? Ha sido, digamos, esta primera parte introductoria, ¿listo? Pero llegamos al centro del capítulo y en el centro del capítulo A.T. Jones va a llegar a una parte muy importante que yo quisiera que nosotros pudiéramos prestarle mucha atención porque nos toca de una forma más cercana,
¿cierto? Nos toca de una forma más cercana. Y lo que Attention nos va a decir es negar que Cristo se adueñe de nuestra experiencia, ¿cierto? Permitir que el yo se exalte en nuestra propia vida no solamente tiene la figura del paganismo, porque bien podría alguno de nosotros decir, bueno, nosotros nos encontramos a salvo, ¿cierto? De esa situación. Pero lo que A.T. Jones va a decir, y por el momento en el que lo estaba compartiendo, pues requiere mucho, o sea, cobra mucha más relevancia, pero tan importante como esos días, pues es para nosotros hoy. Y es que impedir que Cristo Jesús se adueñe de nuestra experiencia puede tener otro disfraz, ¿cierto? Impedir que sea Cristo Jesús quien venga a nuestra experiencia a través de su ejemplo y de sus méritos, elimine aquellas pasiones depravadas que hemos cultivado durante tanto tiempo y que quizá no queremos soltar, y que las pasiones naturales las someta por completo a su voluntad. Esa parte puede tener otro disfraz, que nada tiene que ver con el paganismo y nada tiene que ver con la filosofía o la mal llamada ciencia. Y es que muchos de nosotros estamos evitando, postergando, haciéndonos los locos respecto a la entronización de Cristo en nuestras vidas, ocultándonos en un disfraz, ¿cierto?, de una justificación por la fe que no es bíblica, ¿cierto? Y que nada tiene que ver con el mensaje del tercer ángel, con el mensaje a la iglesia de la Odisea, con el fuerte pregón y con aquello que hemos de estar viviendo hoy en día, ¿cierto? Entonces, el pastor A.T. Jones va a decir, bueno, lo que yo quiero presentar ahora es que nosotros podemos estar cometiendo el mismo error, evitando que Cristo Jesús se adueñe de nuestra experiencia, pero desde el punto de vista de una incorrecta forma de entender y vivir el mensaje de la justificación por la fe, ¿cierto? Si parte, ¿cierto? De eh, el mensaje del tercer ángel es llevar un mensaje al mundo advirtiéndole contra la adoración de la bestia, ¿cierto? Pero si la doctrina respecto a la justificación por la fe no es bíblica, sino que viene directamente de ella, ¿cómo podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo? ¿Cómo podemos creer en una justificación por la fe que surge directamente del seno de este poder apóstata, pero al mismo tiempo pretender denunciar los pecados de este poder? Es imposible, ¿no es cierto?, que hagamos las dos cosas. Entonces, recuerden que el pastor A.T. Jones, para este momento, después de que habían pasado más o menos 4 años respecto a Indianápolis, 4 o 5 años, un poquito menos, él decía, muchos de los aquí presentes no solamente rechazaron el mensaje de la justificación por la fe, sino que hasta el día de hoy, aunque dicen de labios para afuera haberlo recibido y aceptado, siguen creyendo en un mensaje de la justificación por la fe o en una justicia de Cristo que tiene más que ver con las hojas de higuera que con lo que el Señor ha provisto para nuestra necesidad, ¿cierto? Entonces, en ese contexto, Él les va a decir, lo que yo les voy a mostrar, si bien no han querido aceptar el correcto mensaje de la justificación por la fe, ojalá bastara el observar que la idea que ustedes han albergado durante tanto tiempo es pagana, es católica, ¿cierto? Es apóstata o pertenece a este poder apóstata, y que si bien hasta ahora no han estado dispuestos a aceptar el mensaje de la justificación por la fe, observar que la idea que ustedes han estado abrazando de una forma tan celosa tiene un origen en este sistema de adoración apóstata, ojalá que eso baste para desecharlo, ¿cierto? Y que por el contrario o por contraparte ustedes puedan rendirse al Señor y permitirle que Él, a través de su palabra, nos muestre cuál es el verdadero mensaje.
¿cierto? Entonces, me llamó mucho la atención y me pareció muy bonito la forma en la que él lo dice. Él dice, leeré lo que Dios dice en el camino a Cristo, ¿cierto? Como, digamos, una referencia, pero él dice, pero esto mismo va a estar presente en todos los testimonios y en la Biblia, porque el camino a Cristo, los testimonios y la Biblia, pues son la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿cierto? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a leer algunos apartes, ¿no es cierto?, de las doctrinas católicas respecto a la justificación por la fe. Quizá, como sucedió en ese momento, nos vamos a enfrentar a la realidad de que lo que alguna vez pensamos y que ojalá que no sea el caso, lo que quizá algunos todavía consideran, tiene mayor relación respecto a lo que ha construido al hombre y doctrinas humanas que respecto a un escrito está de la palabra del Señor, ¿cierto? Pero entonces, ese estudio y esa parte, digamos, final, a pesar de que el capítulo no está cerca de terminar, estamos más o menos en la mitad, pero esta parte la vamos a estudiar con mayor detenimiento en nuestra próxima reunión, si el Señor nos otorga la vida. Con esta parte final o con esta parte resumen, quisiera saber si hay alguien que quiera mencionar algo, hay alguien que quiera hacer algún aporte o que quiera eh, mencionar algo de forma específica. Este es el momento, mis queridos hermanos. Buenas noches, hermano Andrés. ¿Puedo hacer una pregunta? Hermano Iván, ¿verdad? Sí, señor. Eh, Claro que sí. Está muy claro el concepto, pero entonces me inquieta esto. Hoy en día, en este tiempo, ¿cuál es el concepto entonces de la justificación por la fe? Es decir, ¿estamos enseñando algún error hoy en día? Bueno, bien, hermano Iván, muchas gracias por su pregunta. Nosotros hemos venido, ¿no es cierto? No hemos tratado, sino hemos venido estudiando al respecto, ¿cierto? La respuesta rápida a si se ha venido enseñando algún error, como lo expresa el pastor A.T. Jones en sus propias palabras, y es que muchos profesos adventistas del séptimo día, ¿no es cierto? Han venido aceptando como verdad algo que no lo es, ¿cierto? El pastor A.T. Jones dice, esta ha sido como mi lucha personal en los últimos 4 años, pero nosotros hemos observado en los capítulos que hemos estudiado anteriormente que esa lucha que él dice, bueno, esa lucha personal que él presenta, ¿no es cierto? Eh, Simplemente eran las bases para, digamos, algunos errores doctrinales que se iban a afianzar con el paso del tiempo, ¿cierto? Respecto a cuál es el verdadero mensaje de la justificación por la fe, nosotros en el anterior capítulo hablamos un poquito de ello, ¿no es cierto? Creo que el hermano Iván no nos acompañó en la lectura del anterior capítulo, ¿no es cierto? Podríamos utilizar el recurso que tenemos en el canal. Sin embargo, para responder la pregunta con mayor claridad, vamos a tener el escrito está, ¿no es cierto? Es decir, si bien yo creo que por aquí el, el pastor Atillón lo decía, ¿no es cierto? Leeré algunas cosas de estos libros y al fin de que podáis tener ambas, la verdadera justificación por la fe y la falsificación de la misma, leeré lo que dice el camino a Cristo, algunas partes de los testimonios y en general en toda la Biblia. Entonces, mientras vamos a leer lo que dice, por ejemplo, la literatura católica y ese tipo de ideas que se han deslizado respecto a muchas posiciones doctrinales protestantes o incluso dentro del adventismo, vamos a leer el escrito está y vamos a ir realizando esta comparación, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice la doctrina humana y qué es lo que dice el escrito está?
¿cierto? Entonces vamos a poner un ejemplo. Mientras el libro católico dice, un hombre puede disponerse a sí mismo solo mediante la ayuda de la gracia divina y las disposiciones que muestra no efectúan ni merecen de ningún modo la justificación, sirven solo para prepararlo para ella, ¿cierto? Mientras el texto o la doctrina humana dice, bueno, si bien es cierto que nosotros podemos utilizar la gracia, pero que realmente lo que nosotros terminemos haciendo en nuestras acciones no tiene mucho que ver porque la salvación es solamente por gracia y solamente o todo el trabajo que tenga que desarrollar se hace de parte del Señor. Entonces, la contraparte, el camino a Cristo, dice, por su tierno amor, Dios está trayendo así los corazones de sus hijos errantes. Ningún padre, según la carne, podrá ser tan paciente con las faltas y los yerros de sus hijos como lo es Dios con aquellos a quienes trata de salvar. Es decir, que el Señor no solamente le interesa, ¿no es cierto?, nuestros sentimientos, nuestra situación, sino que el Señor es paciente esperando que nosotros procedamos al arrepentimiento y al cambio de proceder. Entonces, vamos a ver en la continuación del libro, ¿no es cierto? Digamos, esas dos posiciones respecto a qué doctrinas o qué cosas se está enseñando o que se ha venido enseñando, ¿no es cierto? Que tienen, digamos, ese origen apóstata o pagano y cuál es la verdad a la luz de un escrito está. Entonces, eh, la respuesta, mi querido hermano Iván, se encuentra en parte, el capítulo anterior se destinó a estudiar qué es el mensaje de la justificación por la fe, pero vamos a mirarlo con otros textos y con otros escritos están en lo que falta en el capítulo. Bien, Gracias, hermano. ok, muy bien, hermano Iván. ¿Hay alguien más que quiera mencionar algo, que quiera hacer algún aporte? Hijo, sí, gracias. Yo era primero que me confirmaran si me están escuchando. Sí, pa, ahí te escuchamos. Hay un poco de Ok. interferencia, pero te escuchamos. Bueno, sí, gracias, hijo, y saludos a los hermanos. Yo quisiera adelantarme un poquito, hijo, y como la pregunta del hermano Iván Fierro es en el contexto de que si ahora hemos entendido o hemos aprendido mal el concepto de la justificación por la fe, o si se está enseñando un concepto errado de la justificación por la fe en la corporación adventista. Entonces, yo quisiera ser puntual. Hermano Iván y apreciados hermanos, desde 1957, que ya es otro tiempo, otro contexto del D.A.T. Jones, la denominación adventista abrazó una doctrina evangélica de la justificación por la fe. Y esa justificación por la fe se llama justicia declarada. ¿Qué es eso? Sencillamente la persona, por creer nada más que Cristo murió por él y aceptar que Cristo murió por él, ya en el cielo es declarado justo, sin obediencia, sin las obras de la obediencia. Esa es una doctrina calvinista, evangélica. Por eso enseñaron la doctrina de que nacemos pecadores y no podemos guardar los mandamientos, no podemos ser santos. Esa es la enseñanza moderna errada de la justificación por la fe. La justificación por la fe evangélica, que solamente te dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sí, entonces tú aceptas a Jesús, ya eres salvo. Desde el momento en que aceptas a Jesús, ya eres salvo de ahí en adelante, independientemente de lo que hagas o no hagas. Entonces, ese es un error. Esa es una doctrina evangélica. Y en esa justicia falsa se bautizan las personas y creen en un falso Cristo. Entonces, gracias a Dios que nosotros entendemos ahora correctamente el mensaje de la justificación por la fe, como lo enseñó A.T. Jones y nuestros primeros fieles, como Wagner y la hermana Joya en 1888. Hasta ahora, ¿cierto? Hasta ahora. Conocemos la historia de 1957, de la apostasía omega
de la denominación adventista. Entonces, ahora, hermano Iván, la doctrina de la justificación por la fe adventista corporativa es doctrina evangélica. La corporación adventista no cree que podemos ser vencedores en la última generación, que no cree que podemos dejar de pecar, cree que vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga. Y es más, han abrazado también la doctrina del pecado original que nos dice que como nacimos pecadores no podemos dejar de pecar hasta que Cristo venga. Esa es básicamente como adelantándome un poco en el contexto del tiempo, porque Ate Jones nos va a enseñar de su tiempo, de su tiempo. Gracias, Pedro Andrés. Me perdonan que me extendí. Ok, no, no hay ningún problema. Sí, algunos de estos temas, como lo mencionaba anteriormente, ya los hemos tocado, ¿cierto? Es decir, en el capítulo inmediatamente anterior hablamos de cuál es el papel que juegan, digamos, las obras, ¿cierto? La fe que obra por el amor en ese mensaje a la iglesia de la Odisea. Ahora bien, hay mucho más que mencionar, ¿no es cierto? Si nosotros queremos entender el correcto mensaje de la justificación por la fe, pues tendremos que complementarlo con el estudio que estamos realizando los sábados respecto a cuál es la naturaleza que Cristo Jesús asumió cuando vino a esta tierra, ¿no es cierto? Hoy hemos hablado un poquito de eso, muy superficial, ¿no es cierto? Pero hemos hablado de nuestras pasiones, de nuestra naturaleza, de la inclinación hacia el pecado, de que eso no significa que seamos pecadores por naturaleza. Estas cosas que hemos mencionado, pues encuentran su contraparte, ¿no es cierto? En mucha de la doctrina que se utiliza hoy dentro de las iglesias protestantes e incluso, ¿no es cierto?, dentro de la denominación adventista, porque, claro, como lo mencionaba mi papá hace un momento, pues estos cambios en nuestro contexto del día de hoy, pues tienen un origen que, gracias al Señor, pues hemos podido venir estudiando en otros espacios, ¿no es cierto? Pero vamos a seguir leyendo, vamos a seguir aprendiendo y vamos a poder sentar, digamos, o recordar aquellas bases del mensaje tal como fue entregado a nuestros pioneros fieles, ¿cierto? Que hasta ese momento, como lo fueron el pastor Ate Jones Wagoner y la hermana White, eh, en respaldo a la posición que estos jóvenes en ese momento mantenían, ¿no es cierto? Nosotros ya hemos hablado un poquito en los capítulos anteriores de cómo se cerró la puerta en Minneapolis al derramamiento del poder del Espíritu Santo que pensaba hacerse en ese momento, de cómo el pastor Ate Jones en este mismo libro ha dicho cómo en la posición oficial, digamos, de la organización fue no solamente darle la espalda al mensaje de la justificación por la fe, sino tomar a la profeta de Dios y cuando ella, pues, Dios le mostró que debía decir que el mensaje que ellos compartían era la verdad y como prácticamente, pues, se le exilió en Australia durante esos años y, bueno, muchas otras cosas más, ¿cierto? Entonces, si bien es cierto que hay algunas cosas que hemos mencionado, hay otras cosas que estamos por mencionar y hay otras cosas que pues hemos estudiado en otros espacios. Hermana Ángela. Sí, hermano Carlos Andrés. Hay que notar algo muy importante, que la verdadera justicia de Cristo nos lleva a la obediencia, porque si no es así, pues es una justicia barata, es una falsa justicia, ¿sí? Entonces, obviamente hay otro extremo de la Iglesia Católica que es la justicia por las obras de misericordia. Solamente haz buenas obras, hazle bien al prójimo, pero ya, hasta ahí queda todo. Sabemos que es un conjunto de cosas. Obviamente nosotros debemos amar a nuestro prójimo y tener una vida de servicio hacia las personas, pero es un conjunto de cosas que tenemos que tener. Esa es la verdadera justicia. Las obras, el amor al prójimo y el amor a Dios. ¿Y cuál es el amor a Dios? Pues obedecerle, temerle. Temerle es obedecerle y honrarlo, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos?
en la verdadera justicia de Cristo, no por nuestros propios méritos, sino que Cristo nos imparte el poder, su justicia, para que nosotros podamos obedecer y serle fiel en todo. Gracias, hermano. Muchas gracias, hermana Ángela. Sí, de forma implícita, lo que dice la hermana Ángela, muchas gracias por su aporte, pues lo estudiamos el día de hoy, ¿no es cierto? Habíamos dicho, ¿qué es la justicia de Cristo? La justicia de Cristo es permitir que Él en nosotros nos otorgue el poder para obrar, ¿cierto? Entonces, no es obrar por nosotros mismos para alcanzar la salvación, para alcanzar la misericordia, ¿no es cierto? Sino es Cristo obrando una transformación en nuestra propia experiencia, habilitándonos por su sacrificio, claro que sí, pero también por su ejemplo, por sus méritos, por su intercesión y nosotros siendo dirigidos por Él en nuestro obrar diariamente, ¿cierto? Pero tendremos la oportunidad de profundizarlo en la próxima reunión. Y algo importante que ha mencionado mi papá y que de pronto lo vamos a tener en cuenta el próximo miércoles, si Dios nos da vida, es, vamos a tener esa parte complementaria, ¿no es cierto? Porque es verdad, los contextos son diferentes, ¿no es cierto? Es decir, si bien el pastor Atellón se estaba tratando con el contexto de Minneapolis, pues para nosotros aquellos sucesos de 1957, pues que tienen repercusiones hasta el día de hoy dentro de la teología adventista, debemos mencionarlos para que, digamos, la comprensión de esta parte pueda ser más clara todavía. ¿Listo? Muy bien, mis queridos hermanos, vamos a finalizar entonces el estudio en esta hora. Les invito a que podamos colocarnos de rodillas, vamos a dirigirnos a la divinidad en este momento. Así que humildemente colocémonos de rodillas para terminar. Oremos. Amoroso y bondadoso Señor, Padre Celestial, nos presentamos delante de su presencia, agradeciéndole por el momento que nos ha permitido gozar y deleitar en su verdad. Padre Celestial, gracias infinitas porque somos conscientes cada vez más de la necesidad de despojarnos del yo y de permitir que Cristo Jesús, que el Espíritu Santo puedan obrar en nuestras vidas, ayudarnos a producir los frutos del Espíritu Santo en nuestra, en nuestras experiencias personales y que de esa manera podamos rendirnos por completo delante de usted. Padre de amor, permita que la comprensión pueda ser llevada a la acción. Hoy hemos entendido que no basta con desear, no basta con comprender, no basta con conocer, que es necesario la acción y que esa acción solamente es el resultado de una transformación previa de nuestra mente, de nuestro corazón. Así que, Padre de Amor, permita que este mensaje tan importante respecto a la justificación por la fe pueda ser comprendido a la luz de la verdad, como lo estamos viendo en este maravilloso libro, pero además de comprendido, pueda ser puesto en práctica en nuestras vidas, que podamos entender que en Cristo Jesús encontramos el capitán de nuestra salvación, como dice el libro de Hebreos capítulo 2, aquel que va delante de nosotros abriendo camino, aquel que en nuestra propia carne, en nuestra propia experiencia, con nuestras propias pasiones, enfermedades, susceptibilidades, venció, nos mostró el camino para que nosotros podamos vencer en su nombre y habilitados por su poder. Permita que esa correcta comprensión coloque la vara donde debe estar, en la medida de la estatura de Cristo Jesús, y que así como Él alcanzó o vivió mejor una vida de perfección en esta tierra, nosotros podamos alcanzar esa misma medida. Padre amor, nos entregamos en sus manos para que pueda regalarnos un descanso adecuado, renovar nuestras fuerzas para el día de mañana
si en su misericordia está otorgarnos la vida, que podamos seguir aprendiendo su verdad a la par que contamos y compartimos este mensaje con otras personas. Amado Espíritu Santo, a pesar de los errores que pudo haber tenido este servidor al leer, al hablar, al decir alguna de las ideas, amado Espíritu Santo, humildemente le imploramos que usted pueda tomar esta verdad que hemos leído y que pueda darnos la capacidad de entenderla, de comprenderla, de leerla, de volverla a leer, de estudiarla y de ir avanzando en la comprensión de esta ciencia que nos habilita para la vida eterna. Le imploramos, amado Espíritu Santo, que los ángeles que usted comanda aquí en esta tierra puedan estar con nosotros, puedan acampar a nuestro alrededor, como dice la promesa, y que nos permitan despertar para un nuevo día. Se los agradecemos y se los hemos pedido, no porque seamos dignos de elevar esta oración siquiera, sino en los méritos santos de Cristo Jesús. Amén.